Jesús, bienvenidos una vez más a La Quincalla del Chugo. Muchas gracias por ver mis videos, gracias por ver mi canal y especialmente muchas gracias a todas aquellas personas pues, que se han abonado a este espacio y ven mis videos con frecuencia. Lamentablemente, pues en muchas ocasiones el tiempo pues se hace escaso y por alguna u otra razón no he podido grabar videos fácilmente durante estos últimos días, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, me disculpo por ello y pues hoy retomo con fuerza o trato de retomar con fuerza la actividad en el canal y voy a hablarles de un tema pues que ha estado muy en boga en los medios de comunicación en estas últimas semanas y es un tema referido al sistema electoral de los Estados Unidos y más en concreto al colegio electoral. Pero bueno, como siempre voy a tratar de estructurar mis videos de la siguiente manera. En primer lugar, pues voy a hacer una pequeña introducción sobre el colegio electoral. Voy a intentar definir o esbozar sus principales rasgos para posteriormente, en un segundo punto, comentar un poco las consecuencias que ha tenido el colegio electoral en las elecciones de los Estados Unidos, sobre todo en los últimos 20 años. Y al final, pues como siempre, pues trataré de darte mi opinión sobre este tema. Entonces, bueno, nuevamente muchas gracias por ver mis videos y comenzamos. Bueno, muy bien, entonces comienzo ahora con los rasgos generales del colegio electoral. Bueno, lo primero que hay que comentar es que el día de las elecciones los estadounidenses no eligen directamente al vicepresidente y al presidente y al vicepresidente del país, sino que más bien eligen a 538 electores, los cuales a su vez en una segunda instancia son los encargados de elegir a la principal autoridad del país, así como al vicepresidente de los Estados Unidos. Esos 538 electores se reúnen en sus respectivos estados y llevan a cabo pues, esta votación en una segunda instancia. Este sistema electoral es conocido como un sistema electoral indirecto y las personas, esos 538 electores, componen el llamado colegio electoral. En YouTube hay muchos videos que explican al detalle cómo funciona el sistema electoral norteamericano. Les dejo esos links o algunos de esos links en la caja de comentarios, ¿no? Pero bueno, ¿cuáles son los rasgos más importantes de este colegio electoral? ¿O cuáles son algunas de las características fundamentales de este sistema? Bueno, en primer lugar, el candidato que gana la elección es un candidato que reúne al menos 270 votos del colegio electoral, ¿no? Estos electores están libres de votar por el candidato que ellos consideren más apropiado, pero en la práctica, en realidad, digamos, tienen un candidato, se afilian a un candidato en específico. Ha sucedido algunas veces a lo largo de la historia de las votaciones de Estados Unidos que alguno de estos electores cambia su voto por otro candidato, pero eso no es una práctica frecuente. Lo que normalmente sucede es que los electores tienen ya comprometido su voto por un candidato. Otro rasgo importante es que cada estado tiene un número de electores igual al número de senadores, es decir, dos por cada estado, y igual al número de representantes que tiene en la Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos. Otro rasgo importante, y ya con esto termino pues un poco esa panorámica general del colegio electoral, es que es posible, no ha pasado frecuentemente, pero es posible que el candidato que obtenga digamos, la mayor cantidad de votos populares no sea el candidato electo para la presidencia de los Estados Unidos. Esto ha ocurrido en 5 oportunidades, ahí las tengo anotadas: 1824, 1876, 1888 y muy importante, 2000 y 2016. Es decir, de estas 5 ocasiones en que ha ocurrido esto, las dos últimas, 2000 y 2016, han ocurrido recientemente, es decir, en el siglo XXI. Ok, ahora comienzo con el punto 2 de mi video, que lo he titulado, pues, el colegio electoral, una institución problemática. Voy a citar la opinión en este caso de un famoso politólogo de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, el cual afirma que el colegio electoral ha otorgado una ventaja no intencional al Partido Republicano en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en los últimos 20 años. Si nos ponemos a ver al detalle las últimas elecciones, pues los republicanos solamente en los últimos 20 años han logrado ganar una elección por medio del voto popular.
Sin embargo, han gobernado durante 12 años la Casa Blanca. La última elección que ganaron los republicanos por medio del voto popular fue la de George Bush contra Kerry en el año 2004. En el año 2000, Bush derrota a Gore gracias al colegio electoral, y en el año 2016 Trump derrota a Hillary Clinton gracias también al colegio electoral. Entonces, bueno, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿En qué radica esa ventaja no intencional del colegio electoral? Si nos ponemos a observar un poco el desarrollo de los acontecimientos de la sociedad en los Estados Unidos en los últimos 50, 60 años, pues antes, digamos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata tenían bases sólidas tanto en las ciudades como en los sectores rurales, tenían cuadros partidistas en ambos lugares, ¿no? Con el desarrollo y con la evolución demográfica y migratoria de los Estados Unidos en los últimos 20 años, pues se ha producido una polarización de ambos partidos. Es decir, el Partido Republicano se ha convertido en los últimos 20 años en un partido con mayor fuerza dentro de los sectores rurales, los famosos estados rojos, y el Partido Republicano ha ganado más fuerza en los estados donde están las ciudades más importantes de Estados Unidos, los llamados estados azules, ¿no? Entonces, un poco si observamos lo que ha sucedido, por ejemplo, en las últimas elecciones, en las 24 ciudades más pobladas de los Estados Unidos, pues el candidato demócrata Joe Biden logra derrotar a Trump, siendo Trump ganador solamente en la ciudad número 25, en la ciudad importante número 25, que es Oklahoma City. Incluso en estados tradicionalmente republicanos, como por ejemplo Texas, por ejemplo, Trump llega a perder el voto de las ciudades más pobladas del estado. Texas tiene 6 de las 25 ciudades más importantes del país, ¿no? Entonces, bueno, un poco, ¿cuál es el perfil de estos votantes? Bueno, por supuesto, digamos, el Partido Republicano, como dije, en los últimos 20 años se ha enfocado más bien en zonas menos abiertas a la migración, zonas donde predomina la población blanca, zonas donde predomina población cristiana protestante y sobre todo población obrera y de tinte rural. Mientras que el Partido Demócrata en los últimos 20 años más bien se ha logrado afianzar en zonas más abiertas a la inmigración, más heterogéneas, más culturalmente más multicolor, además poblaciones con mayor nivel de instrucción, donde pues existen numerosas religiones, donde no existe solamente una religión preponderante, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, dado ese panorama social dentro de los Estados Unidos, los republicanos entonces cuentan con una ventaja, con un beneficio, con un sesgo que está provocando el sistema electoral a partir del colegio electoral. Pues los estados rojos, que son estados, insisto, demográficamente menos importantes, tienen una sobrerepresentación dentro del colegio electoral gracias a la distribución que existe de estos estados, de los escaños dentro del Congreso, ¿no? Entonces, en este sentido, un sistema electoral o un sistema político en concreto que repetidamente le otorga el triunfo electoral al partido que popularmente ha sido el menos votado, es un sistema político y un sistema electoral expuesto sin ninguna duda a perder lenta y paulatinamente su legitimidad democrática y a que las personas, a que los habitantes comiencen a cuestionar ese sistema. Entonces, es allí donde radica el gran problema, el gran riesgo de la institución del colegio electoral en los Estados Unidos. Muy bien, ya llego a la última parte de mi video, mi conclusión. Pues bueno, yo creo que la negativa del Senado y sobre todo del ala republicana a abolir el colegio electoral está teniendo una influencia negativa en la percepción, en la opinión que tienen los estadounidenses sobre su sistema político y sobre sus políticos y sobre sus representantes en general. Múltiples estudios de opinión han demostrado y lo demuestran con cierta regularidad en la prensa que los estadounidenses están teniendo una opinión cada vez más negativa sobre su gobierno. Es decir, la desconfianza hacia los partidos, hacia los políticos, hacia el sistema político en general está creciendo en los Estados Unidos, sobre todo en la población más joven, en la población menor de 40 años, ¿no? Yo no quiero decir que el colegio electoral tiene una influencia directa sobre esta percepción negativa, este creciente descontento, ¿no?
porque al final pues, estas opiniones, estas percepciones pues están influidas por distintas variables. Estamos hablando de un universo multivariable, por llamarlo de alguna manera. Pero sí creo firmemente que el colegio electoral pudiera de alguna manera estar influyendo negativamente, envenenando la percepción de los americanos, y un poco distorsionando la opinión que tienen sobre su gobierno y sobre el sistema político de su país. Yo quisiera creer que los cambios demográficos y los cambios sociales que ha vivido Estados Unidos y que sigue viviendo aceleradamente, de alguna manera van a llevar al Partido Republicano en algún momento a romper filas y a decir, bueno, tenemos que abrirnos, tenemos que ser un partido menos homogéneo y más heterogéneo, donde podamos integrar a nuestras bases también a los sectores, por ejemplo, urbanos, a los sectores de color, etcétera. Pero por ahora eso no es lo que está ocurriendo. El Partido Republicano pues está firmado en una homogeneidad sobre todo blanca, evangélica, rural sobre todo, ¿no? Como ya expliqué anteriormente. Por lo que veo como difícil que se pueda abolir el colegio electoral. Desde este humilde canal yo quisiera o me gustaría en algún momento observar una reforma del sistema electoral en los Estados Unidos, donde el voto popular, pues donde se logre abolir el colegio electoral y se logre instalar un sistema de voto popular universal. Yo entiendo que hay dificultades logísticas, es decir, Estados Unidos es un país con una población electoral muy grande. Entiendo pues que a los estados se les quiere dar su autonomía, entiendo que además es una región muy grande con distintos usos horarios, pero sin embargo creo que todos estos problemas logísticos pueden asumirse pues justamente para evitar la distorsión que está generando el colegio electoral. Yo creo que se pudiera instalar o se pudiera quizás reformar el sistema electoral de los Estados Unidos hacia un sistema pues, de voto mayoritario, una votación simple, por ejemplo, donde el candidato pues, que más votos sacara pues, sería el candidato elegido. No hace falta doble vuelta porque ya pues, cada partido ha elegido a sus candidatos en anterioridad. Normalmente solamente hay dos candidatos en las elecciones de los Estados Unidos. Ha habido excepciones, pero normalmente son dos. También se pudiera elegir, por ejemplo, un sistema mayoritario absoluto, donde el candidato ganador pues, saca 50% de los votos o más, o necesita sacar 50% de los votos o más para ser elegido. E inclusive también se pudiera pensar en un sistema, por ejemplo, de mayoría calificada, donde el candidato ganador pues, necesita llegar a una frontera de votos, por ejemplo, un 40% de los votos, un 35% de los votos, para llegar a ser elegido presidente de la República. No lo sé, es decir, ahí creo que los ingenieros electorales pues tendrían una opinión mucho más calificada que la mía, ¿no? Pero insisto, creo que los problemas que traería una reforma del sistema electoral de los Estados Unidos en este sentido son mucho menores que los riesgos que implica seguir manteniendo el colegio electoral por la distorsión que causan en el resultado electoral de las elecciones norteamericanas y por la, digamos, la ventaja, no quiero decir deliberada, pero la ventaja que le está dando a un partido sobre otro al momento de la votación presidencial. Entonces, bueno, no quiero seguir, no me quiero enredar más, hasta aquí lo dejo. Muchas gracias por ver mi video, muchas gracias por ver mi canal y como siempre te digo, no importa en qué parte del mundo te encuentres, espero que mañana puedas tener un bonito día. Muchas gracias y espero seguir sacando videos continuamente y muchos saludos y seguimos en contacto. Chao. Callao, no, callao.